Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de Comex Plus. Qué gusto reencontrarme con ustedes por Global Play, como todas las semanas, para esta nueva edición de Comex Plus, el único programa de comercio exterior que habla sobre la actualidad con una mirada puesta siempre en la economía argentina. Y antes de meternos en el programa, como siempre, les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @globalplayok, y también pueden ver el contenido en el sitio web www.globalplay.ar. Antes de comenzar esta edición especial de Comex Plus, vamos a ir con una noticia que salió a primera hora, y es que a través del boletín oficial se informó de una nueva resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, que es la resolución 108, que viene a modificar los reglamentos técnicos. La verdad que esta resolución es bastante amplia porque toca numerosos reglamentos técnicos, y lo que tiene como destino es facilitar la operatoria del comercio exterior, reduciendo los tiempos y por lo tanto teniendo un impacto directo en los costos. ¿Desde cuándo va a estar vigente esta medida, que lo que hace es derogar reglamentos técnicos? Desde su publicación en el boletín oficial. Veamos qué reglamentos técnicos fueron derogados. Tenemos que se derogó la resolución 653, que afecta a lo que es papel envasado, resolución 453, certificación IREN de rendimiento o eficiencia energética, resolución 680, requisitos para artículos escolares, resolución 685, tintas con alto contenido de plomo y normas para productos gráficos impresos, resolución 920, para requisitos de artefactos sanitarios, y la disposición 246, etiquetado de eficiencia energética. Realmente es una gran simplificación y facilitación del comercio que va en línea con las que hemos visto en el último tiempo. Como yo les dije desde un principio, estamos con una edición especial y hoy tenemos dos invitados que van a participar en simultáneo de Comex Plus, que ustedes ya los conocen porque durante el año pasado hemos llevado adelante una iniciativa particular que conocen como Tres Voces en Comex. Así que les vamos a dar la bienvenida a Eduardo Rothbard, CEO y director de Integra Comex. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Yani. Gracias por la invitación. Y a Martín Clement, socio gerente Clement y especialista en comercio exterior. Martín, ¿cómo estás? Hola, Yani, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer un ping-pong de preguntas entre nosotros al estilo de lo que hacíamos en Tres Voces en Comex. Voy a arrancar con vos, Edu. Contanos un poquito acerca de Integra Comex, porque siempre hablamos de Integra Comex, pero nunca nos contaste acerca de Integra. Perfecto. Bueno, Integra Comex es un servicio de seguimiento aduanero, es un servicio B2B para despachantes, importadores y exportadores. Lo que hace es procesar información aduanera de los propios usuarios de forma directa. Y el objetivo es simplificar las tareas de administración, seguimiento, controles, alertas, evitar errores y facilitar el trabajo. Arrancamos hace 10 años, van a ser, en la era de Guillermo Moreno con las de Hayes, y hoy llegamos a ser una empresa con el 25% del mercado de importaciones argentinas que procesamos, siendo una empresa líder. Aprovechando que teníamos ese 25% del mercado, el año pasado tuvimos mucha repercusión porque generamos un newsletter con información de lo que estaba pasando en el día a día con las aprobaciones de las IRA, las IRACES, los cambios de fecha de MLC y demás, que eran un gran trastorno. Y Edu, te pregunto así resumido, ¿cuáles son los principales servicios que están brindando hoy a través de Integra Comex, teniendo en cuenta la simplificación del comercio exterior que hubo? Bien, bueno, los servicios clásicos que manejamos son más de 20. Los voy a resumir rápido. Son el seguimiento de las operaciones de consumo, las operaciones suspensivas, servicios para despachantes, servicios para exportadores con los reintegros, cierres de facturas, liquidaciones alemán, el seguimiento de Secoexpo, etc. Y también hacemos incursión en TAD, trámites a distancia, cita, estampilla, generación automática de eventos, Signea, la lectura, o sea, facilitamos todo lo que tenga que ver con información aduanera, y hemos agregado en el último tiempo funcionalidades para que los importadores puedan llevar correctamente las deudas de importadores en base a todo el plan de 4 cuotas, la modificación con MIPYME desde el 15 de abril y demás temas como por ejemplo costos para
estamos manejando un tema de costos para poder llevar el coeficiente de nacionalización y estamos con un proyecto estrella que enseguida te cuento. Y para ir metiéndonos en lo que voy a preguntarle dentro de un rato a Martín, que tiene que ver con la simplificación del comercio exterior, ¿ustedes han sentido el impacto de esta facilitación del comercio? Porque mucho hablamos sobre la facilitación del comercio, pero también algunos importadores dicen todavía no sentimos esta facilitación o simplificación. ¿Ustedes han sentido el impacto? A ver, las CEDI se están desde el primer día aprobando en 24 o 48 horas. Es un muy buen dato ese, porque la verdad que venimos de CIRAS que tenían hasta 90 días para que se aprobaran. O que se anulaban. Y en particular los reglamentos técnicos que, como bien hoy decís, están tendiendo a desaparecer. Bueno, tenemos nuestro ecosistema de datos, aproximadamente un 2,8% de nuestros casos tienen reglamentos técnicos con unos niveles de aprobación tiempo de aprobación que después voy a comentar. Bueno, Edu, voy a preguntarle un poquito a Martín acerca de la facilitación del comercio. Martín, ¿qué medidas estuvo tomando el gobierno en el último tiempo para facilitar lo que es operaciones de exportación principalmente y a quiénes estuvieron apuntadas? Bueno, a ver, lo que es exportación, tenemos por un lado lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, el cambio que hubo, la aduana no controla a partir de la Inspección General 6, muy reciente, dejó de darle a la aduana el control sobre el ingreso de divisas. Eso es un cambio muy importante porque sabemos que el año pasado fue uno de los dolores de cabeza más importantes probablemente para los exportadores, ¿no? Que no ingresaban algunos divisas por distintos impedimentos y la aduana estaba obligada a perseguirlos. Por otro lado, Perdón, Martín, te hago un impasse ahí, te pregunto. Uno de los mayores problemas era que si no garantizabas la operación, te podían suspender la licencia de importador-exportador, ¿correcto? Correcto, sí, eso era un gran problema para los exportadores porque, bueno, habían muchas indefiniciones en la misma norma, en la misma instrucción, era algo que la verdad que era muy complicado de instrumentar. Y sí, uno de los puntos que decía la norma era que si no se garantizaba el ingreso de divisas, podía ser suspendido el exportador. De hecho, hubo exportadores suspendidos en la matrícula de la aduana. Bien. Y con respecto a lo que son operadores OEA. El régimen de OEA es operador económico autorizado, es un régimen que viene del antiguo operadores confiables. Desde el 2006 aproximadamente la aduana viene trabajando sobre esta iniciativa. Está apuntada más que nada a operadores medianos, a grandes. Son para importadores y exportadores, pero más que nada está orientada a exportadores. Y recientemente la aduana, creo que en una norma bastante jugada, interesante, está permitiendo a aquellos operadores económicos autorizados que exporten desde planta, básicamente tener como un procedimiento que es 100% digital en cuanto a la operación, o sea, en cuanto a los registros aduaneros. Básicamente eso implica que no es necesario que se presente la documentación de cada operación en la aduana, sino que lo hace directamente en sus propias oficinas. Hay una transacción electrónica para hacer esa presentación. Posteriormente, la operativa aduanera también continúa de una forma digital, o sea, se hacen las transacciones, el mismo exportador hace las transacciones en el sistema Malvinas, en el sistema Cintia, por ejemplo, si hay una operación terrestre a un país limítrofe, y luego, bueno, todo lo que es el precurrido de la exportación, básicamente la aduana va a hacer todos los controles en estos casos de forma virtual, o sea, por cámaras, y bueno, le da la posibilidad al mismo exportador a hacer toda esta operativa digamos, desde su propia oficina, su propia estructura, y la verdad que eso es algo
parecía bastante jugado porque, bueno, es algo que no se había hecho hasta el momento. Bien, y con respecto a lo que fue CTIT, certificado de importación temporal para importación, básicamente, si tenemos que reducir o resumir, mejor dicho, los principales cambios, ¿cuáles fueron? Bien, lo que es el régimen del decreto 1330, o sea, importación temporaria para transformación, es el que le permite básicamente a los importadores importar insumos o distintos tipos de partes, por ejemplo, para producir las mercaderías que luego van a exportar. Recientemente, en este año, se ha publicado una resolución de la Secretaría de Comercio que facilita un poco todo el proceso de obtención del certificado de tipificación o CTIT, que es el que se utiliza luego en las exportaciones para que la aduana sepa básicamente cuál es la relación que hay entre los insumos y los productos. El cambio importante que ha habido es que ahora se vuelve a permitir que lo confeccione a ese certificado y que intervenga un ingeniero matriculado y no solamente como era hasta ahora el INTI o una universidad nacional. Viene acompañada la norma de un régimen nuevo de auditorías, básicamente para que si lo que dice el certificado de tipificación no coincide con el proceso productivo que la Secretaría de Comercio audite, bueno, como penalidad se suspenden el uso de ese certificado de tipificación. Tema no menor, pero bueno, es como un reaseguro para que no se cometan, digamos, ningún tipo de ilícito, digamos, en el trámite de pedido de autorización del certificado. Y vuelvo con vos, Edu, porque una de las características del año pasado fue que nos dabas datos duros del comercio exterior. ¿Cómo vemos las importaciones en datos? Bien, en cuanto a IMPO, podemos ver, no sé si tenemos una placa para mostrar, sí, pero podemos mostrar que en el mes de diciembre obviamente fue el mes de menor caída. En enero, a raíz de incipiente comienzo y aprobación de la SEDI, fue casi el mes que tuvo mayor cantidad de despachos en el mes de enero. Luego, febrero y marzo muy bajos, apenas levantando un poco la cabeza en abril y mayo, pero la verdad que los niveles de cantidad de despachos de consumo que estamos viendo son muy bajos. Pensá que antes teníamos capaz que 70.000 despachos, y esto responde a la problemática que hay de recesión y la problemática que hubo seguramente al inicio de año con los pagos a proveedores y el hecho de que no exista los pagos anticipados. Y con respecto a las SEDIs, ¿cómo vienen las aprobaciones? Porque hablamos recién de que 24 y 48 horas se están aprobando. Sí, a ver, las SEDI, o sea, hubo un sobrepico de solicitudes de SEDI en el mes de enero, obviamente porque la gente necesitaba aprobar aunque no use eventualmente las SEDIs, y después hubo una caída enorme, ya de febrero, marzo, abril y mayo, la cantidad de SEDIs no arranca, tanto en cantidad de unidades como el equivalente en los dólares que se van pidiendo. Tienen una relación absolutamente directa. Bien, y vuelvo con vos, Martín. Reglamentos técnicos, que arrancamos el programa hablando de reglamentos técnicos. Uno de los que sigue vigente es seguridad eléctrica. ¿Y qué pasó con los trámites vinculados con seguridad eléctrica? Bueno, este tema fue uno también de los dolores de los importadores durante el año pasado, porque la aduana, al haber detectado algunos casos de mala utilización del régimen de excepción de lo que es la seguridad eléctrica, o sea, los bienes que están exceptuados de cumplir con las normas de seguridad eléctrica, al detectar algunos problemas, ¿no es cierto?, la verificación, se encaró toda una nueva normativa a mediados del año pasado para, digamos, haciendo más restrictiva el uso de estas figuras de excepción. También para lo que son componentes y repuestos de equipos eléctricos, también fue más restrictiva. Eso ocasionó muchos problemas, muchas indefiniciones, dudas por parte de los importadores. Y bueno, eso también este año, este nuevo gobierno decidió volver atrás con ese régimen que se había
digamos, pensado para corregir este mal uso. Así que hoy está mucho más, digamos, más claro, se volvió para atrás a las antiguas definiciones de uso idóneo, por ejemplo, y hoy la verdad que está mucho más fluido, tanto de obtención del certificado, digamos, de exención o, digamos, su uso después al momento de hacer el despacho. Edu, te pregunto a vos, que nos traes los datos duros, ¿cómo están siendo las aprobaciones de las SEDIs que están vinculados con reglamentos técnicos? Porque recordemos que el trámite se declara en la SEDI y uno puede no tenerlo aprobado. Tal cual, sí, y le ha pasado a más de un desprevenido que he notado que se olvidaron de que existían reglamentos técnicos, han intentado ir a sacar el material y quedó la mercadería esperando. Plazos de aprobación que estamos midiendo nosotros con nuestra muestra del 25% del mercado, estamos hablando de un promedio, entiendo que cercano a las 2 semanas de tiempo de aprobación, con tiempos máximos, según nuestros registros, que en este momento están en los 30 días. Esas son nuestras mediciones duras. Bien, y rápidamente, como para tener un pantallazo, ¿todas las sedes se solicitan con giro de divisas o está habiendo un incremento en lo que es sin giro de divisas? No, sin ninguna duda que con giro de divisas, bueno, al menos en el mes de enero fue terrible la cantidad de SEDIs que se han pedido con esas características y después se ha mantenido como la mayor forma de pago habitual de solicitud. Es la que encabeza lejos la lista de las opciones elegidas por los importadores o los despachantes que lo declaran. Bien, ¿y qué otro indicador nos podrías mencionar con respecto a las SEDIs que pueden resultar importante que veamos, que compartamos entre todos? Les voy a compartir 3 indicadores que elaboramos, otra vez con nuestros datos. Uno es una solicitud de SEDIs por Montofob, donde vemos que la lista lo encabezan las SEDIs que están entre 10 y $50.000 en color celeste. Luego las amarillas que están, entre 50 y $200.000. Luego las pequeñas que son hasta $10.000 y mucho más lejos lo que está entre 200 y $500.000. Luego tenemos otra placa que tenemos la solicitud de SEDI por tipo de bien. Esta es una clasificación que obtuvimos el año pasado en Secretaría de Comercio, que nos suministró este dato para poder tener datos compatibles contra la Secretaría. Y aquí notamos que lo que más se ha pedido son bienes intermedios en principio. La línea verde, cercano está los piezas y accesorios para bienes de capital. Luego siguen bienes de consumo en color verde más claro y bienes de capital, por último, es lo que más debajo está. Y por último tengo una estadística para mostrarles, pero esto tiene que ver con qué SEDIs de qué rubros más, por lo menos nosotros con nuestro 25% tenemos, es lo que más notamos que se están pidiendo, son maquinaria de uso general, metales comunes, automotriz, equipo técnico, plásticos, caucho, productos químicos, instrumentos y aparatos, calzado, electrónica y textil e indumentaria en la pole position. Bien. Martín, ¿hubo medidas destinadas específicamente para los pequeños importadores que tienen que ver con un alivio tributario, correcto? Claro, sí, hace unas semanas atrás el gobierno decidió no hacer la percepción de algunos impuestos nacionales en las importaciones a consumo, o sea, lo que es el IVA adicional y el impuesto a las ganancias, la percepción, eso para una lista de bienes y para las MIPYMES eso se eliminó. Pero bueno, eso es un poco, digamos, lo que es temporal, porque eso está vigente hasta el 16 de julio, no se sabe si se va a prorrogar esa medida, pero bueno, hay otras iniciativas que creo que tienen que ver con facilitar el trabajo de las pymes y la información que reciben las pymes, las pequeñas, que tiene que ver con la central de información que le llama el gobierno, que está dentro de la iniciativa de la ventanilla única. De eso te quería preguntar, bueno, mira, justo, ¿qué cambios hubo con respecto al bucea? Claro, el bucea, bueno, además de poner en marcha, digamos, en marcha ya estaba, pero es como que ha habido una
lo han remozado al tema de la central de información, que es donde cualquiera, no solo los pequeños, pero son los que más valoran esta información, pueden ver todo lo que tiene que ver con trámites, digamos, para arancelarios, o sea, de intervenciones de otros organismos, además de la aduana, que tienen que cumplimentar para ya sea importar o exportar su mercadería. Eso estaba hasta ahora o hasta hace un tiempo atrás, digamos, reservado para quienes pagaran alguna suscripción a cualquiera de las empresas que tiene ese servicio de información. Bueno, ahora el gobierno lo ha puesto a disposición de todos y la verdad que está bueno porque es la información oficial, ¿no es cierto? Uno ahí no solamente sabe cuáles son los trámites que tiene que hacer, sino también hay una especie de, como de puerta de entrada a lo que es la ventanilla única, digamos, a trámites a distancia, y ahí ya lo puede comenzar al trámite y luego va viendo cuál es la evolución del trámite hasta que es autorizado. Bien, y antes de ir de lleno con las preguntas que nos fueron dejando esta semana, porque una de las cosas que más nos gusta es ayudarlos y responderles dudas y consultas, vamos a hablar de un cambio importante que se implementó en el mercado cambiario a partir de este lunes, y es que las operaciones cambiarias se van a cursar temas 1. ¿Qué significa? Veámoslo en la placa. De ahora en adelante, cuando recibamos fondos del exterior, estos van a estar disponibles el día hábil siguiente a la cotización en la cuenta, ¿sí? Si esto está vinculado con un permiso de embarque, el cumplimiento del ingreso y liquidación de divisas se va a dar el día que hagamos el cierre de cambio, ¿sí? Independientemente de cuándo tengamos los fondos disponibles. Y esto es importante, recordemos que sigue vigente la obligación de liquidar, ¿sí? A 5 días de haber recibido el cobro en el exterior, tenemos que ingresar y liquidar en el mercado de cambios esos fondos. ¿Qué pasa si yo quiero pagar al exterior? Bueno, en el mensaje SWIFT va a figurar, ¿sí? La fecha valor del día siguiente al que cerramos cambio. Recomendamos que se contacten, ¿sí? Importante, con el banco, con la entidad financiera, para ver cuándo tienen que tener los fondos disponibles. En el caso de estar operando para pagar al exterior, esto es muy importante porque hay bancos que van a estar dando tratamiento diferenciado si la cuenta es operada por una empresa pequeña o si es una cuenta corporativa. Y también recuerden que obviamente le van a tener que informar al proveedor de este cambio. Esto viene a hacer una adecuación, ¿sí? A las operaciones que se está haciendo en el marco de lo que es organizar las operaciones cambiarias, que ya se había aplicado también en el mercado financiero, a las normas que aplica la SEC. Si ustedes están acostumbrados a operar en el MEP, habrán notado que esto ya está vigente desde enero. Vamos ahora a la parte de las preguntas y voy a arrancar con vos, Edu, si te parece bien. Sí, adelante. A ver, una de las preguntas que nos dejaron fue: tuve una demora de hasta 45 días en la aprobación de un reglamento técnico en mayo. ¿Se van a acortar los plazos? ¿A qué está vinculado? Bueno, en nuestras estadísticas hemos visto casos de hasta 55 días en el histórico, digamos, de aprobaciones. Seguramente es un caso aislado. Creo que yo entiendo que la Secretaría de Comercio había sugerido o indicado que los plazos máximos de aprobación de los reglamentos técnicos eran de 30 días. Ahora, del tema de bajar los tiempos no lo sé, pero bueno, como hemos visto hoy, se han eliminado un montón de trámites. Los plazos yo creo que van a seguir en esos términos. Bien. Martín, me voy con vos ahora. Te voy a hacer un par de preguntas que dejaron en la semana. Diferencias en lo que tiene que ver el registro de importador y exportador después de la aplicación del DNU 70 del 2023. ¿Cuáles son principalmente las diferencias? La diferencia principal en ese punto tiene que ver con que ya no va a ser necesario aportar ninguna garantía para poder registrarse como importador y no se cumplen con los mínimos de solvencia determinados que antes existían. Si el importador no lo cumplía, debía aportar una garantía anual para poder obtener ese registro y poder importar. Ahora no va a estar más ese requisito, sí sigue lo que tiene que ver con demostrar
a través del certificado de antecedentes penales del importador, una persona física, o de sus miembros del directorio o autoridades de la empresa, sí, digamos, para demostrar que no están en los supuestos del artículo 94 del Código, por ejemplo, estar procesados o haber sido condenados por delitos aduaneros, previsionales o impositivos. Bueno, y con respecto al CTIT que estuvimos hablando antes, un caso particular que dejaron la consulta es, por ejemplo, si se podía utilizar el CTIT para importar temporalmente etiquetas que se colocan después en un producto, por ejemplo, puede ser una fruta, una verdura, que se va a exportar. Sí, totalmente. El régimen del decreto 1330 es muy flexible, es muy amplio y se puede importar muchos de los insumos que van directamente aplicados sobre el producto o incorporados o en su envase. No hay ningún inconveniente. Bueno, y ahora voy a responder un par de preguntas que dejaron con respecto al tema cambiario. Esas me tocan a mí. Como siempre, bueno, ¿qué penalidades hay para un importador que había informado que pagaría diferido en 4 instancias y decide cancelar la deuda por fuera del MULC? No hay ninguna penalidad. ¿Cómo hacen para regularizar la operación en el SEPA Impo? Entiendo que recurriste al mercado financiero, por lo tanto tendrías que presentarle a tu banco el comprobante del pago que hiciste a través ya sea de tu propia cuenta en el exterior o si hiciste algún mecanismo como puede ser una cesión de deuda. Le vas a tener que presentar los contratos celebrados al banco para que éste pueda hacer la cancelación, ¿sí? ¿Cuándo se espera que empecemos a operar con prepago las pymes? Bueno, tuvimos una flexibilización para lo que es bienes de capital, pero ya lo hablamos justamente en la edición anterior de Comex Plus. Está bastante complicado el tema de las divisas y también hay una pregunta que tiene que ver con el tema del impuesto país. ¿Cuándo esperamos que se flexibilice o se elimine el tema del impuesto país? Bueno, los datos de la recaudación de esta semana confirman que el impuesto país está sosteniendo en gran parte la recaudación, más todo lo que tiene que ver con derechos de exportación, y el impuesto país fue uno de los grandes aportantes en lo que informó la FIP. Así que por ahora recordemos, la ley del impuesto país está vigente hasta diciembre del 2024. Veremos si se logra algún tipo de flexibilización antes, pero eso va a depender de otro montón de factores que los analizamos en la edición anterior de Comex Plus. Otra de las preguntas habla sobre el tema que yo les mencioné antes, que para las pymes hubo flexibilización en cuanto a lo que es prepago. Acá presentan un caso particular que es, recuerden que en la comunicación 7090 el Banco Central autoriza que las MIPYMES puedan pagar hasta un 20% del valor FOB de una operación que tiene que ver con un bien de capital. Y que hay entidades bancarias que dicen que todavía esto no estaba instrumentado. Bueno, esta semana el Banco Central sacó la comunicación 8035. Esta comunicación es la incorporación al texto ordenado de todas las comunicaciones que estuvieron saliendo en el último tiempo e hizo algunas aclaraciones e interpretaciones normativas, así que tendría que estar implementándose en el corto plazo. Y con respecto a lo que es pago de deudas de importación, que también lo vimos en la edición anterior de Comex Plus, por ahora no se presentó ninguna herramienta adicional al BOPRIAL. El BOPRIAL se terminó, se colocó por completo y las empresas que tienen deuda declaran la DJDI por menos de $500.000 y tienen certificado MIPYME, pueden cancelar a través del mercado único y libre de cambio, pero aquellas que superen ese valor, lamentablemente, no tienen hoy ninguna herramienta porque se agotó el BOPRIAL. El Banco Central no ha presentado nuevas herramientas, no sabemos si va a presentar nuevas herramientas y van a tener que recurrir al mercado financiero para cancelar sus obligaciones. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber venido, por participar de esta edición especial de Comex Plus. Martín, lo mismo, la verdad que es un placer haberlos tenido conmigo hoy acá para hacer un 3 voces diferente, un Comex Plus diferente. Les agradezco muchísimo por haber estado. Muchas gracias. Siempre es un placer estar acá con vos y Edu. Muchas gracias por la invitación. Que nos veamos pronto. Bueno, y ahora nos vamos al tip de la semana, como siempre. ¿De qué vamos a hablar?
¿Qué pasa con las DJCP, las declaraciones juradas de productos, ¿sí? De composición de producto? ¿Por qué? Porque esta semana el centro despachante sacó una aclaración importante. Hay DJCP que se han vencido y estaban vinculadas con CEDI. Entonces los despachantes se encontraban con la dificultad de que querían ir a oficializar el despacho. La CEDI, ¿sí? Estaba totalmente vigente. Recordemos, 360 días tiene de vigencia una CEDI, pero la DJCP se venció y no podían oficializar. ¿Cuál es la solución que presenta la aduana a esto y que le ha informado al centro de despachantes y que éste ha transmitido a sus asociados? Es que se puede oficializar cualquier CEDI o CIRA que tenga una DJCP que esté vigente, pero si la DJCP se venció, lamentablemente van a tener que tramitar una nueva CEDI con la normativa vigente actual que tiene que ver con la DJCP. Así que atención a esto. El centro de despachantes lo aclaró porque había muchos inconvenientes, saltaba error al momento de oficializar. Hemos llegado al final de esta edición de Comex Plus. Como siempre les digo, pueden volver a ver el contenido las veces que quieran en el sitio de Global Play. Pueden vernos a través de YouTube. Súmense a Comex Plus, súmense a Global Play. Hasta la próxima.